y lo vamos a hacer con este tema que se llama Dios creó todo lo que existe. Entonces los invito a que busquemos el Salmo 8 en nuestras Biblias para que nos dispongamos a través de ese salmo para nuestra oración. Los voy a invitar primero a que escuchen un cantito que nos va a introducir también al tema. Este cantito se llama Más y Más. Y bueno, pues con él nos vamos a disponer. Ya después del canto, entonces vamos a proclamar todos juntos, aunque no nos escuchemos todos, pero vamos a proclamar el Salmo 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que en lo posible, aunque no los puedo ver a todos, cierren sus ojitos para escuchar el canto. Estoy convencida que si cerramos los ojos se nos abren más los oídos y sobre todo los oídos del corazón. Bueno, pues vamos a escuchar el canto. En el silencio se percibe a Dios. Descubre su mirada, escucha su voz. El murmullo del viento toca nuestro rostro y estremece el alma para asegurarnos que Él está ahí presente, esperando con las manos y el corazón abiertos para decirte: te amo más y más. Detrás de este silencio respiras tú. Detrás de esta oscuridad tu rostro veo brillar. Y aunque vea que todo me sale mal y el infortunio vea en mí llegar, yo sé muy bien que tú me amas más y más que al sol y las estrellas, más que al agua y la luz. Yo sé muy bien que tú me amas más y más. Yo sé que tú me amas, buen Jesús. Quiero sentirte en mi vida como un fuego en mi interior y compartir la alegría que provoca en mí tu amor. Y aunque a veces he sufrido por mis fallas y el brillo de tu rostro parece alejarse más de mí, yo creo en ti, me entrego a ti. Sin ti, ¿qué puedo hacer? Más que al sol y las estrellas, más que al agua y la luz. Yo sé muy bien que tú me amas más y más. Yo sé que tú me amas, buen Jesús. Yo sé que tú me amas, buen Jesús. Bueno, pues los invito a que proclamemos juntos el Salmo 8. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él,
pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios. Lo rodeaste de honor y dignidad. Le diste autoridad sobre tus obras. Lo pusiste por encima de todo. Sobre las ovejas y los bueyes. Sobre los animales salvajes. Sobre las aves que vuelan por el cielo. Sobre los peces que viven en el mar. Sobre todo lo que hay en el mar. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu presencia aquí con nosotros, por tu palabra que nos ilumina. Y queremos, Señor, en esta tarde pedirte que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos descubrir cuál es, Señor, la dignidad que tú nos has dado sobre toda la creación, para que podamos también redescubrir nuestro lugar en ella y podamos, Señor, ser aquella creación que tú siempre soñaste y que siempre pensaste. Ayúdanos con tu espíritu para que podamos descubrirlo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida diaria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, queridos hermanos y hermanas, este Salmo 8 para mí es fundamental en este tema de la creación y ojalá que ustedes pues acostumbren a hacerlo constantemente. A mí me sorprende mucho el salmista, considero yo que era un hombre muy, de esas personitas muy observadoras, muy observador, ¿verdad? Y el autor de este salmo descubrió que había muchas cosas que superaban al ser humano en la creación. Muchas cosas, ¿verdad? Dice allí en el versículo 4, cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, ¿verdad? Tan solo el cielo, ya la luna y las estrellas le hacían descubrir al autor de este salmo que había cosas muy maravillosas que superaban al ser humano. Y entonces por eso él llega y se pregunta, ¿verdad? Y viene allí el versículo 4 cuando dice, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? ¿Qué observó el autor del Salmo? Que también Dios tenía una predilección por el ser humano, ¿verdad? Tenía, vamos a decir, el hombre, la mujer, eran los consentidos de Dios. ¿Por qué te preocupas por él? ¿Por qué piensas en él? Si hay tantas cosas que lo superan, si hay tantas maravillas, ¿verdad? Nosotros los seres humanos nos encanta nombrar maravillas del mundo, porque nos sorprendemos, ¿verdad? De que hay cosas maravillosas, bellas. Pero dice el autor, ¿por qué tú piensas en el ser humano? Y eso es, queridos hermanos, lo que hoy quiero compartir con ustedes y que descubramos juntos en este tema de la creación, la dignidad que Dios nos ha dado. Hoy el mundo sufre una crisis de dignidad. Hombre y mujer hemos perdido la dignidad como hombre, la dignidad como mujer, la dignidad como hijos de Dios. Yo a veces veo que el ser humano se empeña en animalizarse, en cosificarse,
rebajarse. Cuando dice aquí el salmista, ¿verdad? Pues lo hiciste casi como un Dios, lo rodeaste de gloria y dignidad, has hecho que domine las obras de tus manos, ¿sí? Semejante a un Dios lo hiciste, dice el salmista. Cuando Dios, queridos hermanos, nos quiso poner acá arriba, así, en lo más grande, en lo más alto, pareciera que el ser humano se empeña así, en abajarse, en arrastrarse por el suelo, ¿sí? Lo que les digo, ¿verdad? Pareciera que hay un empeño de cosificarse el ser humano, de animalizarse. Yo lo veo así en estas modas, ¿verdad? Donde hay gente, y yo no digo jóvenes, porque la verdad que no son jóvenes, muchos de los que cometen estas locuras de hasta operarse, ¿verdad? Para parecerse un lagarto, a una víbora, a un lobo. Yo digo, Dios mío, cuánta identidad se ha perdido en el ser humano, cómo ha perdido el sentido, ¿verdad? De su ser hombre, de su ser mujer. Y ya no se diga después, pues, otros temas que vamos a tratar más adelante, pero es precisamente, ¿verdad? Ahí donde vamos descubriendo que el ser humano va perdiendo su lugar en la creación. Y qué importante que nosotros, los seres humanos, sepamos cuál es nuestro lugar para que podamos también poner en armonía la creación que Dios nos ha dado. Bueno, pues esto es parte de lo que vamos a ir descubriendo a través del tema de la creación. Esta es solamente, como dicen, una entradita, ¿verdad? Tomando en cuenta lo que dice el Salmo. Y bueno, pues los invito a que vayamos al Génesis, ahí donde inicia todo. Vamos a comenzar desde el Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vamos a iniciar allí nuestro tema el día de hoy. Pues entonces, les voy a pedir a alguien de ustedes que quiera hacer esta lectura solo del versículo 1 al 3, por favor. Y a todos los invito a que vayamos siguiendo atentamente la lectura. A mí me gusta a veces preguntar, me gusta a veces también hacerlos pensar un poquito. Entonces vamos a seguir minuciosamente la lectura. Bueno, quien guste hacerlo del al 3. Del 1 al 3. Al principio, al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien. Es bueno que al final del texto digamos palabra de Dios para que no se nos olvide que lo que estamos proclamando es palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar. El libro del Génesis toma este nombre precisamente porque Génesis significa principio, comienzo, inicio, ¿verdad? Y porque el Génesis nos va a narrar el origen de toda la creación y el origen también del hombre y la mujer. Iniciamos entonces en el versículo 1 que nos dice, en el comienzo de todo, Dios. En el comienzo de todo, Dios. Y aquí vamos a responder a una pregunta, a una cuestionante de muchos filósofos existencialistas que dicen que Dios no existe. Y después también como que retan mucho, ¿verdad? Retan mucho allí, bueno, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Muchos de los jóvenes hoy en las universidades, en las prepas, pues les meten estas ideas, ¿verdad? Los filósofos ateos,
donde les dicen pues que Dios no existe, que es un invento del ser humano, que Dios no existe porque no ocupa un espacio, ¿verdad? Y entonces aquí, pues muy importante que nosotros tengamos conciencia de que Dios es espíritu. Dios no puede ocupar un lugar como tú y yo determinado, porque ya entonces no sería Dios. Y entonces aquí está la respuesta a quién creó a Dios. ¿Quién creó a Dios? Dice el texto, en el comienzo de todo, Dios. Es decir, al comienzo de todo, solamente existía Dios. Dios es el origen de todo. Nadie puede crear a Dios, porque entonces ya no sería Dios. ¿Sí? Dios, dice San Agustín, es el comienzo de todo. De él salimos y hacia él tendremos que volver. Y Dios entonces da origen a la creación. Y quiero compartirles, queridos hermanos, la grandeza de la palabra de Dios, cuando ya desde estos primeros 3 versículos nos hace también, nos revela también al Dios en quien nosotros creemos. Nosotros los católicos creemos en el Dios Trino, en la Santísima Trinidad. Y ya aquí, desde el comienzo de la creación, en los 3 primeros versículos de la Biblia, aparece ese Dios trinitario. Cuando la palabra de Dios se refiere al comienzo de todo Dios, nos está hablando de Dios Padre, Dios el creador de todo. Y después dice el versículo 2 que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de la tierra. Ahí vemos la presencia de Dios Espíritu Santo. Y entonces el versículo 3 dice, Dios dijo que haya luz y hubo luz. Dios dijo. ¿Con qué creó Dios todo? ¿Con qué creó Dios? Con la palabra, con Jesucristo, el verbo. Su palabra, exactamente, que ya existía desde el principio de la creación. Dice el Evangelio de San Juan, ¿verdad? No lo vamos a ver, pero lo pueden anotar por allí. Después ustedes lo pueden rectificar. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, que en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y después en el versículo 14 de ese mismo capítulo 1 de San Juan dice, y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es esa palabra? Jesucristo nuestro Señor, el verbo encarnado, ¿verdad? Esa palabra con la que Dios crea todo. Por eso después San Pablo nos va a explicar eso, ¿verdad? Y nos va a decir, todo fue creado por Él y para Él. Antes que todo, Él existía ya, Jesucristo nuestro Señor. Y ya aquí lo vemos desde el comienzo de la creación, ese Dios trinitario, ese Dios, queridos hermanos, que no se nos olvide, ese Dios todopoderoso, que es el origen de todo. ¿Sí? Cuando decimos todopoderoso es por eso, porque Él es el origen de todo. Todo fue creado por Él. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos, el Dios todopoderoso. Por eso, aunque no vamos a ver ese texto porque está muy largo, ¿verdad? Y sí quiero darles al final un espacio para preguntar. Les voy a dejar de tarea que ustedes lean con detenimiento después del Génesis capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 25. Toda la narración de la creación. Génesis capítulo 1, versículos del 4 al 25. Y en esa narración de la creación, que yo espero que ustedes después hagan esa lectura detenida,
pausada, meditativa también, si es posible, ahí podemos descubrir que este Dios todopoderoso se preocupó desde la luminaria más grande, más inmensa, como puede ser el sol, como de la semilla más pequeña e insignificante. Todo eso lo creó Dios. Y por eso es incomprensible que una persona católica, creyente en Dios todopoderoso, tenga supersticiones. Es impensable. Es que es una locura. Es incompatible que usted, creyendo en el Dios que creó todo, pueda entonces dudar de su poder y entonces pueda recurrir a cosas que Dios creó. Porque desgraciadamente en las supersticiones la gente recurre a cosas creadas por Dios, ¿verdad? Y tiene allí sus colas de ajos, tiene su sábila con moñitos rojos, ¿verdad? Hasta andan comprando la gente piedras que para el amor, que para la suerte, que para la riqueza. Tonterías. ¿Cómo tú puedes creer más en el poder de una piedra que fue creada por el Dios Todopoderoso que en el mismo Dios? Entonces, es la forma en que el demonio, ¿verdad?, nos arrebata la fe, nos roba la fe, nos roba el poder que tiene la fe, que después vamos a hablar un tema completo sobre la fe. Pero esto es bellísimo, ¿verdad?, descubrir eso, cómo Dios pensó en todo. Dios llevó un orden, porque también en este texto ustedes van a descubrir que Dios es el Dios del orden. Dios no es el Dios del caos, Dios es el Dios del orden, y por eso nos llama a una vida ordenada, a una vida disciplinada, porque Dios pudo haber hecho todo en un momento, ¡pum!, que aparezca todo y todo apareció. No, pero Dios quiso llevar, ¿qué? Su proceso, su proceso. Entonces, tenemos muchas cosas que aprender de Dios, queridos hermanos, pero vamos a continuar. Ahora sí les voy a pedir que alguien, por favor, proclame Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27. Génesis capítulo 1, del 26 al 27. Muy bien, por ahí veo una manita que dice Dulce, a ver. Buenas tardes, madre. Sí. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. No sé si faltó por ahí una partecita que dice varón y mujer los creó. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Palabra de Dios. Perdón. Te alabamos, Señor. Sí, porque se nos está olvidando una parte importantísima, ¿verdad? ¿Sabes que nos creó varón y mujer, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces en el versículo 26. Bueno, por si surge la pregunta, ¿por qué creó Dios al hombre y a la mujer al final de todo? Bueno, pues porque Dios es un padre que planifica bien todo, ¿verdad? Y planificar no quiere decir tener pocos hijos. Planificar es tener lo necesario para la familia. Entonces, Dios no así como muchos, ¿verdad?, que se comen la torta antes de tiempo. No, Dios primero habitó toda la tierra, la preparó para el hombre y la mujer, ¿verdad? Preparó el hogar para el hombre y la mujer. Ya después entonces nos creó. Bueno, pues dice allí el versículo 26 que afirma lo que dijimos ya del primer texto,
donde Dios es una Trinidad, es una comunidad. Y lo afirma el autor sagrado cuando dice en el versículo 26, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Vean cómo Dios está hablando ya en plural, ¿verdad? Porque Dios es comunidad, está dialogando con su comunidad. Hay un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Si Dios fuera una persona, diría, voy a hacer al hombre a mi imagen. Pero dice ahí el texto, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Queridos hermanos, ¿qué es esto de imagen y semejanza? Ser imagen de Dios. Vamos a abarcar primero esta parte. ¿Qué es ser imagen de Dios? Imagen de Dios, queridos hermanos, estamos llamados todos a proyectar con nuestra vida la imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Voy a dar este ejemplo para decirles así concretamente cómo debe ser esa imagen. Narra la historia de la vida de la Madre Teresa de Calcuta, que ella recogió a un hombre enfermo, ya en fase terminal, ateo, porque ustedes saben que la Madre Teresa y su obra pues no ve religión para poder atender a enfermos, moribundos, niños, recoger niños, no importa el credo que sea. Ella recogió a este hombre que no creía en Dios, un ateo, y ese hombre, antes de morir, al ver cómo la madre lo trataba, cómo la madre lo cuidó, cómo lo atendió y nunca le habló de Dios, este hombre le dijo a la madre antes de morir, si Dios existiera, tendría que ser como usted. Esto, queridos hermanos, nos dice lo que quiere decir ser imagen de Dios. ¿Qué vio ese hombre en la Madre Teresa? Vio a Dios. Vio a Dios. La madre le proyectó una viva imagen de Dios. Eso, queridos hermanos, estamos llamados a hacer ustedes y yo, no solamente la Madre Teresa de Calcuta o todos los santos, ¿verdad? Que han muerto en ese grado de mostrarnos el rostro de Dios, de mostrarnos a Dios. Otro gran santo de nuestro tiempo fue el Santo Papa Juan Pablo II, que, o sea, indiscutiblemente para el mundo entero, creyente o no creyente, era un hombre de Dios. Transmitía a Dios con su vida, con su palabra, con su ejemplo. Pero esto, queridos hermanos, no es propio solo de unos cuantos. Todos fuimos creados para ser imagen de Dios. Así que estamos llamados a eso. Es un compromiso muy grande, porque a veces dejamos salir tanto nuestra humanidad dañada que lo que mostramos pues es gente molesta, gente enojona, gente cansada, gente anticristiana, ¿verdad? Porque a veces nuestro testimonio no es del todo imagen de Dios, ¿sí? Yo creo que a todos nos ha tocado conocer gente que por su forma de vivir, por su testimonio de vida, decimos, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, no solamente consagrados. Hay muchísimos laicos que nos dan de verdad una imagen viva de Dios. Eso significa ser imagen de Dios. El hombre y la mujer deben mostrar al mundo la imagen de Dios, la auténtica imagen de Dios. Y ser semejantes a Dios, dice el texto, ¿verdad? Que Dios nos hizo semejantes a Él, queridos hermanos, pues hay algo muy importante y lo principal, ¿verdad? Que hasta inclusive San Pablo va a escribir todo un capítulo sobre esto, sobre el amor. Y San Juan da la definición más pequeña de Dios y dice,
Dios es amor. La definición más pequeña, pero también a la vez más grande. Dios es amor. ¿Qué nos hace semejantes a Dios, queridos hermanos? La capacidad de amar. En primer lugar, ¿verdad? Vamos a ver ahorita muchas cualidades que Dios ha compartido con nosotros y que son propias solo del ser humano. Porque aunque la gente hoy en su afán, ¿verdad?, de humanizar a los perritos o a los gatitos, ¿verdad? Dice la gente, ay, es que mi perro me ama, es que mi gatito me ama. No, tú lo amas a él, porque tú sí tienes la capacidad de amar, pero él no. Él es agradecido, él tiene instinto, él sabe quién lo cuida, ¿verdad? Quién lo protege, quién lo alimenta. Pero la capacidad de amar, queridos hermanos, solamente la tiene el ser humano, solamente nosotros. Dios nos ha dado esa capacidad, que no es propia, nuestra no es. Yo siempre les digo a las personitas, ¿usted quiere saber cómo es el amor humano? Usted observe un adolescente. Ese es el amor humano, ¿verdad? Un adolescente, usted como papá le da todo lo que él quiere, le permite todo lo que él quiere, usted es su papito chulo, su mamita chula, usted es lo máximo y mamá te amo, ¿verdad? Ese es el amor adolescente, el amor humano. Pero usted le niega algo a ese adolescente, usted le dice no, ¿verdad? Usted le niega cosas y te odio, no te soporto, eres mala, eres malo, no te aguanto, ¿sí? Ese es el amor humano. Esa es la forma en que nosotros sabemos amar. Pero el auténtico amor, queridos hermanos, viene de Dios. El poder nosotros amar hasta el extremo como nuestro Señor Jesucristo, el poder amar nosotros de manera incondicional, de manera no egoísta, solamente eso nos viene de Dios. Yo he conocido gente, por lo menos recuerdo uno de los muchos testimonios que la gente me ha dado al escuchar la palabra de Dios, una señora que llegó a los temas, ya no aguantaba su matrimonio, ya no aguantaba a su esposo, ya esta señora, no sé si haya alguien por ahí de República Dominicana, ella era de allá y me dice, ay, madre, dice, cuando yo llegué a los temas de la palabra de Dios, yo odiaba a mi marido, ya no lo soportaba. Ya llegó el momento que hasta quería darle 3 pasitos en la comida. Allá hay un veneno para ratas que se llama así, 3 pasitos, porque la rata lo come y da 3 pasitos y se muere, de lo eficaz que es. Y ella decía, sí, ¿verdad? Ay, ya hasta le quería dar 3 pasitos. Cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, cuando Dios empezó a entrar en mi vida, hermana, déjeme decirle que yo ahora hasta veo guapo a mi marido. Déjeme decirle que ahora, o sea, no quiero separarme de él, ¿verdad? Porque es Dios, queridos hermanos, que nos da esa capacidad de amar, ¿sí? Por eso muchos matrimonios, ¿verdad? Que se casan y se miran como la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Miran al otro y se olvidan de Dios, pues van al fracaso, porque el amor humano dura nada. Otra característica que nos hace semejantes a Dios es la inteligencia. La inteligencia. Dios es el ser sumamente inteligente y comparte esa inteligencia con nosotros los seres humanos. Es una capacidad que no pueden tener los animales ni las plantas, aunque la gente, ¿verdad?, en ese afán de les digo yo, de humanizar a los animales, ¿verdad? Dice, ay, es que este perrito es bien inteligente, ¿no? Pues él será inteliperro, ¿verdad? Porque tendrá algo a lo mejor bueno, usted entrena a un animal, el animal lo hace, pero él no sabe por qué lo hace. Sí, él no sabe para qué lo hace, no sabe para qué sirve eso que está haciendo. ¿Sí? Otra capacidad que nos hace semejantes a Dios, pues es la razón, la capacidad de razonar, por qué, para qué, cómo, dónde.
me conviene, no me conviene, es para mí, no es para mí. Eso solamente lo podemos hacer nosotros los seres humanos, ¿sí? La voluntad es una capacidad que Dios nos ha dado solo a nosotros. Y esa voluntad nos hace semejantes a Él cuando una persona tiene la capacidad de salir adelante a pesar de la adversidad. Usted vea como un animalito, pues, lo atropellan, queda herido, el animalito se deja morir. Un ser humano no, se levanta, se sacude, pero hoy la humanidad dañada, queridos hermanos, nos ha hecho perder estas semejanzas con Dios y nos ha llevado a confundirnos y a querer aplicarle estas semejanzas que tenemos con Dios, aplicárselas a las cosas, a los animales. Y es muy triste descubrir cómo hombre y mujer vamos perdiendo nuestra identidad. Terminamos con estas palabras, ¿verdad? Que le dice Dios, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, varón y mujer. Vean qué definición hay en Dios. O sea, para Dios no hay términos medios y yo respeto nuestros hermanos que han tenido confusiones de sexo, no los juzgo ni los rechazo, ¿verdad? De hecho, tengo muchos amigos homosexuales, ¿verdad? Lesbianas no, gracias a Dios no he tenido, pero homosexuales tengo muchísimos amigos y puedo dialogar con ellos y puedo hacerles ver su error, ¿verdad? Pero pues ellos están en la libertad de aceptarlo o no. Pero Dios es muy claro y sé que hay muchas personas que han sufrido muchas cosas que los han llevado a tomar estas posiciones o tener esas tendencias, ¿sí? Y a veces muchas situaciones de sufrimiento, de engaño, de no identidad, traumas, ¿verdad? También que han sufrido, lo puedo entender eso, pero también es muy clara la palabra de Dios cuando nos dice, ¿verdad? Que nos creó hombre y mujer. Qué importante que nuestro tiempo, donde pareciera que la sociedad se empeña también en que perdamos nuestra identidad de mujeres, que el hombre pierda su identidad de varón, de hombre. Sí, qué difícil tarea hoy tenemos como iglesia. Aquí en esta misión nos estamos empeñando en comenzar retiros solo para hombres, retiros solo para mujeres, donde queremos hacerles descubrir, oye, ¿qué significa que tú seas hombre? ¿Qué significa que tú seas mujer? Porque eso tiene desde el principio, en el plan magnífico de Dios, tiene un porqué. No es nada más porque sí, no. Es que tu ser mujer tiene una tarea muy importante en la sociedad. Tu ser hombre tiene un porqué muy importante en la sociedad y lo vamos a profundizar más la próxima semana en el tema de los hombres rompen con Dios. Vamos a ver allí el problema de que la mujer pierda su sentido de ser mujer y el hombre pierda el sentido de ser hombre. Bueno, y los voy a dejar así porque para que vuelvan la próxima semana. Como las telenovelas, ¿verdad? Hay que dejarlos picaditos un poquito. Bueno, vamos al capítulo 2, versículo 7, queridos hermanos. Por ahí, quien guste proclamarlo, avanzamos ya. Génesis capítulo 2, versículo 7. Quien quiera proclamarlo es solamente un versículo, pero un versículo muy profundo. Entonces Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida y lo hizo un ser viviente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Aquí está el texto bíblico que nos habla sobre el sentido de la vida. La vida nos está diciendo el texto sagrado. El autor sagrado nos revela que la vida nos viene de Dios.
A mí me encanta imaginarme esta imagen de cómo Dios formó al hombre y dice, y lo acercó a él, ¿verdad? Para soplarle en su nariz aliento de vida. La vida nos viene de quién, queridos hermanos, nos viene de Dios. Dios es el autor de la vida. Qué importante esa cercanía con Dios. ¿Cuándo se pierde el sentido de la vida? Cuando nos alejamos de Dios. Porque Dios es el sentido de nuestra vida. Dios le da sentido a nuestra vida. Me encanta pensar cuando el autor sagrado dice que Dios nos creó del barro de la tierra. Me encanta pensar que hay dos cosas que nos está revelando ahí el autor sagrado. Primero, por un lado, que tomemos conciencia de la fragilidad del ser humano. Acá en México hay unos pueblos donde se venden cosas hechas de barro, ¿verdad? Ollitas, tacitas. Y la gente, cuando una persona es muy sentida, le dicen, pareces ollita de Tlaquepaque, ¿verdad? O sea, así como muy frágil, ¿sí? Que nada más la tocas y se cae y se rompe. Así es el ser humano, un ser frágil, frágil. Dicen los psicólogos que el ser humano, todos estamos en la línea de la locura. El ser humano es un ser tan frágil que está siempre en la línea de la locura. Puede sucedernos cualquier cosa que no soportemos y podemos caer en la locura total. Eso nos habla de la fragilidad del ser humano. Y yo creo que hoy lo constatamos mucho. Hoy hay mucha gente perdida de la mente. ¿Cuánta gente en depresión? ¿Cuánta gente con ansiedad? O sea, y todo por situaciones de la vida que no se han soportado, que no se soportan. Esa es nuestra fragilidad, queridos hermanos, y somos más vulnerables en la medida en que nos alejamos de Dios. Por eso hoy la sociedad está así, vulnerable, porque es una sociedad que está negando a Dios, que se está alejando de Dios. Y dice entonces también el autor sagrado, ¿verdad? Cuando nos dice que somos de barro, está también diciéndonos que somos personas que sin Dios tenemos poco valor. Nuestro valor viene de Dios, queridos hermanos. Valemos por la gracia de Dios. Qué importante esto, que nosotros aprendamos, ¿verdad? A descubrir nuestro valor en Dios. Yo he conocido mucha gente que al conocer a Dios empieza a tomar el sentido de que tiene una dignidad, tiene un valor. Yo misma, mi madre, ¿verdad? Cuando ella conoció a Dios, me acuerdo que, mi papá hacía lo que quería con ella. Y entonces cuando ella comenzó a conocer a Dios, ella se dio cuenta de que ella tenía un valor como persona y ya no se dejaba tanto, ¿verdad? Y también le exigía a mi papá, lo ayudó a hacerse más responsable. Y mi papá le decía, ay, es que cuando te acercaste a Dios te hiciste peor, ¿verdad? Y mi mamá le decía, no, es que Dios me enseñó que tengo que ser mansa, pero no mensa, ¿sí? Y entonces a veces al mundo no le gusta que los hijos de Dios aprendamos a defendernos, aprendamos a valorarnos, aprendamos a darnos nuestro lugar, ¿verdad? El mundo no quiere eso. Los que nos explotan y nos manipulan no quieren que el ser humano descubra su lugar, tenga muy clara su dignidad, tenga muy claro el sentido de su vida. Por eso, queridos hermanos, la importancia de atraer a otros hacia Dios, para que ellos también descubran en Dios su valor y descubran el sentido de su vida. Y bueno, pues vamos a terminar con el texto de Génesis, capítulo 2, versículos del 18 al 24. Génesis
capítulo 2, versículos del 18 al 24. Vamos a escuchar la proclamación. Dijo asimismo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle ayuda y compañía, semejante a él. Formado pues que hubo de la tierra el Señor Dios todos los animales terrestres y todas las aves del cielo, los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y, en efecto, todos los nombres puestos por Adán a los animales vivientes, esos son sus nombres propios. ¿Hasta qué capítulo, perdón? Hasta el versículo 24. 24. Llamó pues Adán por sus propios nombres a todas las aves del cielo y a todas las bestias de la tierra. Mas no se hallaba para Adán ayuda o compañero a él semejante. Por lo tanto, el Señor Dios hizo caer sobre Adán un profundo sueño, y mientras estaba dormido, le quitó una de las costillas y llenó de carne aquel vacío. Y de la costilla aquella que había sacado de Adán, formó el Señor Dios una mujer, la cual puso delante de Adán. Y dijo o exclamó Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Llamarse pues varona, porque del varón ha sido sacada. Por cuya causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y estará unido a su mujer. Y los dos vendrán a ser una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primera palabra de este texto: no es bueno que el hombre esté solo. Estamos llamados a ser comunidad. Estamos llamados a vivir, ¿verdad?, en convivencia unos con otros. Esto primero, fundamental. Segundo, Dios entonces crea a la mujer y dice el texto: Dios hizo para el hombre una ayuda adecuada. ¿Quién es adecuada para el hombre? La mujer. No hombre a hombre, ni mujer a mujer. La mujer es una ayuda adecuada para el hombre es una ayuda adecuada para la mujer, porque Dios nos hizo complementarios, queridos hermanos. Dios no nos hizo iguales, ¿sí? Tenemos el mismo valor, por eso dice que a los dos nos creó semejantes a Él. Hombre y mujer somos valiosos para Dios, tenemos el mismo valor, pero no somos iguales. Nos hizo diametralmente diferentes Dios, porque necesitamos uno del otro para complementarnos. Por ahí escuché un pensamiento que me fascinó, porque dice que esta generación nuestra se está empeñando en hacerle creer a las mujeres que pueden hacer todo igual que los hombres, cuando la mujer no fue creada para hacer todo lo que hace el hombre, sino para hacer todo lo que el hombre no puede hacer. Y me pareció un pensamiento maravilloso, porque habla de esta complementariedad del hombre y la mujer. Está siendo sumamente dañada porque nos está llevando a esto, a perder el sentido de ser hombre, de ser mujer. Nos está quitando nuestra identidad. Nos está quitando, nos está arrebatando nuestro ser. La mujer, hay muchos libros muy bonitos que hablan de la mujer, pero uno que me gustó mucho cuando lo leí fue este libro de Ortega y Gasset, Estudios sobre el amor, y dice Ortega y Gasset
que a la mujer le basta ser mujer para ayudar a la humanidad. Y después dice él, si quiere ser presidenta, abogada, maestra, que sea todo lo que quiera, pero primero que aprenda a ser mujer, porque le basta ser mujer para ayudar a la humanidad. Y da todo un estudio allí, ¿verdad? Cómo la mujer es inspiración para el hombre. Cómo la mujer puede impulsar al hombre a ser grande, y empieza a narrar todas las cosas que el hombre ha hecho a través de la historia, inspirado en la mujer. Y también como el hombre, ¿verdad? Es ese sostén para la mujer, esa fuerza, ¿sí? Ese compañero. Y bueno, pues podría pasarme aquí, pero es todo un tema que yo creo que abarcaría toda una hora entera para hablarles de eso. Ya a la próxima clase les hablaré un poquito más del ser hombre y ser mujer. Hasta hoy le vamos a dejar aquí. Lo importante es que descubramos nuestro valor, queridos hermanos, nuestra dignidad de ser creación de Dios. Bueno, pues aquí abrimos, aunque sea estos 3 minutos que nos quedan, 4 minutos, 5 minutos, no sé cuánto nos queda, para si alguno quiere hacer alguna preguntita, entonces podamos contestarla. ¿Alguna pregunta?